¿Te has sentido alguna vez atrapado en tus propios pensamientos, dando vueltas y vueltas sin encontrar una salida? Si la respuesta es sí, permíteme decirte que no estás solo. Incluso el gran emperador romano Marco Aurelio, uno de los más destacados filósofos estoicos, enfrentó las mismas batallas internas. A través de su obra Meditaciones, dejó un legado de sabiduría que puede ayudarnos a navegar por las complejidades de la mente moderna. Hoy, exploraremos 10 claves estoicas que nos enseñan a no pensar demasiado y a vivir con más serenidad y propósito. El estoicismo, una antigua escuela filosófica griega fundada en Atenas por Zenón de Sitio, ha perdurado a lo largo de los siglos gracias a sus enseñanzas atemporales. Esta filosofía se centra en la idea de vivir en armonía con la naturaleza y en aceptar con serenidad todo lo que la vida nos presenta. Entre sus más célebres exponentes se encuentra Marco Aurelio, cuyas reflexiones personales, recopiladas en sus Meditaciones, ofrecen una guía profunda para quienes buscan paz mental y fortaleza interior. Marco Aurelio no solo fue un emperador romano, sino también un pensador profundo que, a pesar de las enormes responsabilidades y desafíos de su posición, dedicó tiempo a reflexionar sobre la vida y el arte de vivir bien. Sus escritos revelan una mente en constante búsqueda de equilibrio y serenidad, enfrentando las mismas dudas y ansiedades que muchos de nosotros experimentamos hoy en día. Al examinar sus palabras, podemos encontrar estrategias valiosas para no dejarnos llevar por el exceso de pensamientos y para vivir de manera más plena y consciente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una persona con tanto poder y responsabilidad lograba mantener la calma y la claridad mental? Clave 1. Vive el presente. Uno de los principales mensajes de Marco Aurelio es la importancia de vivir en el presente. No dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Esta enseñanza nos recuerda que preocuparse por el futuro solo nos quita la energía y la claridad para manejar el presente. Practica la atención plena y centra tu mente en lo que puedes controlar ahora. Imagina a Marco Aurelio gobernando el vasto imperio romano, enfrentando guerras, traiciones y plagas. A pesar de estas presiones, él encontraba momentos para escribir en su diario, reflexionando sobre la importancia de centrarse en el momento presente. Sus palabras resuenan con fuerza hoy, en un mundo donde la tecnología y la constante conectividad pueden distraernos de vivir el aquí y el ahora. Clave 2. Acepta lo que no puedes cambiar. Si no está en tu poder cambiar una situación, acéptala y sigue adelante, nos aconseja Marco Aurelio. La aceptación estoica no es resignación pasiva, sino un reconocimiento activo de que algunas cosas están fuera de nuestro control. Al aceptar esto, liberamos nuestra mente de la carga de intentar cambiar lo inmutable y podemos enfocarnos en nuestras acciones y reacciones. Considera la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió al Holocausto. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl habla sobre cómo encontrar significado incluso en las circunstancias más desesperadas. Al igual que Marco Aurelio, Frankl entendió que aunque no podía cambiar su situación, sí podía controlar su actitud hacia ella. Esta aceptación activa le permitió encontrar un sentido y propósito en medio del sufrimiento. Clave 3. Controla tus percepciones. Nuestras percepciones son las que nos molestan. Las cosas en sí mismas no tienen poder para perturbarnos, escribió Marco Aurelio. La manera en que percibimos una situación puede influir profundamente en nuestra respuesta emocional. Al aprender a controlar nuestras percepciones y a ver las cosas de manera objetiva, podemos reducir el impacto de las emociones negativas y mantener una mente más tranquila. Frase estoica: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esta frase de Marco Aurelio nos recuerda que nuestros pensamientos tienen un poder tremendo sobre nuestro bienestar emocional. Al cultivar pensamientos positivos y racionales, coloreamos nuestra alma con serenidad y fortaleza. Clave 4. Practica la gratitud. Marco Aurelio nos enseña a apreciar lo que tenemos en lugar de lamentar lo que nos falta. No te dejes distraer por lo que no tienes. Más bien, cuenta las bendiciones que posees y con gratitud, reflexiona sobre cuánto te gustaría tenerlas si no las tuvieras. La gratitud es una poderosa herramienta para enfocar nuestra mente en lo positivo y mantener el equilibrio emocional.
¿Te has dado cuenta de cuán a menudo nos centramos en lo que nos falta, en lugar de valorar lo que tenemos? Al practicar la gratitud diariamente, podemos reprogramar nuestra mente para ver la abundancia en nuestras vidas. Clave 5. Enfócate en lo esencial. Marco Aurelio nos insta a simplificar nuestras vidas y a centrarnos en lo que realmente importa. Perdemos mucho tiempo en cosas innecesarias. La simplicidad es clave para vivir una vida plena y significativa. Al eliminar distracciones y concentrarnos en nuestras prioridades, podemos reducir el estrés y aumentar nuestra eficacia y satisfacción. Steve Jobs, cofundador de Apple, era conocido por su enfoque en lo esencial. Jobs simplificó sus decisiones diarias para concentrar su energía en lo que realmente importaba. Esta filosofía no solo le ayudó a revolucionar la tecnología, sino que también le permitió vivir de manera más consciente y efectiva. Clave 6. Haz frente a tus miedos. El estoicismo nos enseña a enfrentar nuestros miedos en lugar de evitarlos. Marco Aurelio escribió: «Es una locura huir de los problemas, porque así solo prolongas el sufrimiento. Enfréntalos y encontrarás que no son tan temibles como pensabas». Al enfrentar nuestros miedos, desactivamos su poder sobre nosotros y ganamos confianza y resiliencia. Frase estoica: la mayor parte de lo que tememos nunca ocurre. Así que, ¿por qué preocuparse por las cosas antes de tiempo? Esta reflexión de Marco Aurelio nos anima a no dejar que el miedo dicte nuestras acciones y a enfrentar la vida con valentía. Clave 7. Mantén la calma en la adversidad. La verdadera fuerza se demuestra en la adversidad, no en la tranquilidad, escribió Marco Aurelio. Enfrentar dificultades con calma y serenidad es una de las marcas de un verdadero estoico. Al practicar la calma en momentos de estrés, no solo manejamos mejor las situaciones, sino que también inspiramos a otros con nuestro ejemplo. Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión, es un ejemplo sobresaliente de mantener la calma en la adversidad. Durante su encarcelamiento, Mandela cultivó una mentalidad de paz y reconciliación, lo que eventualmente le permitió liderar a Sudáfrica hacia el fin del apartheid y a una era de unidad nacional. Clave 8. Cultiva la autodisciplina. La disciplina es la base de una vida virtuosa, dijo Marco Aurelio. La autodisciplina nos permite mantenernos enfocados y cumplir nuestros objetivos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Al desarrollar la autodisciplina, podemos resistir las tentaciones y las distracciones, y vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Frase estoica: no hay nada más difícil y satisfactorio que vencerte a ti mismo. Esta afirmación de Marco Aurelio subraya la importancia de la autodisciplina como una herramienta para alcanzar la excelencia personal. Clave 9. Ayuda a los demás. El propósito de la vida es contribuir de alguna manera a hacer las cosas mejor, escribió Marco Aurelio. El estoicismo nos anima a vivir no solo para nosotros mismos, sino también para el beneficio de los demás. Al ayudar a los demás, encontramos un propósito más grande y enriquecemos nuestras propias vidas. Mahatma Gandhi dedicó su vida a ayudar a los demás y a luchar por la justicia. Su filosofía de la no violencia y su compromiso con el bienestar de su pueblo son un testimonio poderoso de cómo vivir una vida de servicio puede traer un cambio positivo al mundo. Clave 10. Reflexiona diariamente. Marco Aurelio practicaba la reflexión diaria para evaluar sus acciones y pensamientos. No pases un día sin examinarte a ti mismo. La autorreflexión nos permite aprender de nuestras experiencias, corregir nuestros errores y crecer como individuos. ¿Te tomas un tiempo cada día para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos? Este hábito puede ser transformador, permitiéndote vivir de manera más consciente y alineada con tus valores. Implementa una o dos de estas claves estoicas en tu vida diaria y observa cómo afectan tu bienestar mental y emocional. La sabiduría de Marco Aurelio ha perdurado porque ofrece soluciones prácticas y profundas a los desafíos universales de la vida. El estoicismo, a través de las enseñanzas de Marco Aurelio, nos ofrece una guía valiosa para vivir con más serenidad, propósito y fortaleza. Al aplicar estas 10 claves en nuestra vida cotidiana, podemos aprender a no pensar demasiado y a enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón tranquilo. Si encontraste útil este análisis de las enseñanzas de Marco Aurelio,
Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre filosofía, bienestar y desarrollo personal. Únete a nuestra comunidad y juntos aprendamos a vivir con más sabiduría y serenidad. No pienses demasiado, actúa ahora y transforma tu vida.